Siempre podemos calcular el área de una figura poligonal dividiéndola en rectángulos y triángulos y sumando las áreas de todos esos rectángulos y triángulos. Pero no siempre es lo más cómodo. En el caso particular de que las figuras tengan huecos, a veces lo más fácil es en realidad restar áreas. Vamos a ver un par de ejemplos. Esta figura tiene un hueco en el medio. Entonces, lo más cómodo para calcular su área es pensar, si tuviésemos la figura grande, este cuadrado, sin hueco, ¿cuál sería su área? Es un cuadrado de lado 5, así que su área sería 5 por 5, 25. ¿Y cuál es el área del hueco? El hueco en este caso es un triángulo. Entonces tendríamos que ver cuál es la base y cuál es la altura. Es un triángulo rectángulo, la base podría ser, por ejemplo, esta y la altura esta otra, los dos catetos. Uno mide 3 y el otro también mide 3. Entonces el área de ese triángulo es 3 por 3, 9, entre 2, 4,5. Apunto estos datos. La figura que yo tengo es el cuadrado grande al que le he quitado el triángulo. Entonces sus áreas se calcularán simplemente restando. Si el área del cuadrado grande era 25 y el área del triángulo es 4,5, el área de la figura verde es 25 menos 4,5, es decir, 20,5 metros cuadrados. Veamos otro ejemplo. Esta figura no tiene ningún hueco dentro. Podríamos hacerla descomponiendo como siempre, pero también podemos pensarlo de otra forma. Podemos pensar que estas dos esquinas de aquí son huecos que están fuera. Son exteriores, no están dentro de la figura, sino que están justo en el borde. Si yo rellenase estos dos huecos, lo que tendría sería un rectángulo. Un rectángulo, que si os fijáis la altura sería 4 y la base sería 5. Entonces me voy a imaginar que tengo un rectángulo en el que he rellenado esas dos esquinas. Ese rectángulo de base 5 y altura 4 tendrá un área que es 5 por 4, 20 metros cuadrados. ¿Y estas esquinitas que he quitado? ¿Qué área tienen? ¿Cuánto he quitado de ese rectángulo? Pues son cuadrados de lado 1, 1 por 1, por lo tanto su área es 1 metro cuadrado. Entonces, ¿cuál es el área de mi figura? Pues el área de mi figura verde es el área que tendría el rectángulo grande, 20 metros cuadrados, menos el área de uno de estos cuadrados, menos el área de este otro cuadrado, 20 menos 1 y menos 1, es decir, 18 metros cuadrados. Como digo, esta técnica no es incompatible con el dividir las figuras en distintos trozos, pero a veces, cuando vemos claramente que hay un hueco, es más cómodo pensar así que no intentar calcular las áreas de distintos trozos.